Estamos de regreso ya y en contacto con el señor doctor Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de la Universidad de las Américas, y el señor doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigaciones de la Universidad de la UTE. Bueno, hay dos planteamientos y yo diría en general unas dudas sobre la vacunación. Y ahora conversaba aquí en la radio, decía, ¿cómo se calcula el índice de mortalidad de, que provoca el virus? ¿Es por los muertos y el número de contagiados o en general por la población? Las dos estadísticas parece que son viables, pero doctor Kyriakidis, ¿cómo debemos tratar esta estadística? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Francisco, y un saludo a nuestra audiencia y también al doctor Simancas. Bueno, el doctor Simancas es mucho más Ya, adecuado para hablar de estos temas, es epidemiólogo él, ¿no es cierto? Pues es así es. su propio marco. Yo nada más quería decir que, y pues corríjame si cometo algún error, doctor, eh, lo que parece más correcto en este momento, la estimación más correcta parecen ser las muertes en exceso. Ya, Las muertes reportadas a veces tienen algunas fallas estadísticas o algunos errores estadísticos, a veces están mal reportados o a veces no llegan al punto de ser detectadas, o sea, ser detectado el virus, diagnosticada la persona antes de su fallecimiento, antes de su muerte, y por lo tanto no se lo registra como una persona fallecida por COVID-19. Por lo tanto, si no me equivoco, pues parece en este momento un poquito más adecuado el considerar las muertes en exceso que tenemos. Se hace eso en varios países, pues obviamente hay dos medidas o dos métodos estadísticos, digamos, que son las muertes sobre los infectados. Eh, pues de ahí pues creo que el doctor Simancas les puede ayudar mucho más explicando cuáles son las diferencias y obviamente las ventajas y las desventajas que cada una de estas conlleva, ¿no? claro, entonces saludamos al señor Daniel, al señor doctor Daniel Simancas. Daniel, bienvenido, buenos días. Mire, esto que fue en la mañana nomás al conversar, decía, no, tenemos un nivel de mortalidad en cuanto a los infectados, pero ¿por qué nacía esta discusión? Porque hay muchos de los infectados que no han sido registrados o porque no tenían los síntomas o los, como denominan los asintomáticos, y que entonces cómo calcular la vacunación. Se ha dicho que a ellos no se les vacunará, pero si no están registrados no se han dado cuenta. Y claro, y ahí la pregunta que el doctor Kyriakidis nos dice, pregúntele al doctor Simancas también, mi apreciación es esta, las dos fórmulas estadísticas nos pueden servir para investigar qué nomás. Doctor Simancas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, al doctor Nico también. Siempre es un placer compartir con él. Bueno, hay varios indicadores Ya, en epidemiología, pero si conversamos de estos que abordan la muerte, una cosa es la letalidad, otra cosa es la mortalidad y otra cosa es el exceso de muertes. Entonces, para ejemplificar, voy a poner algo muy gráfico. El cáncer de páncreas es una enfermedad muy letal, pero que tiene poca mortalidad dentro de la población. Es un ya, cáncer infrecuente inclusive dentro de todos los cánceres de estómago, de mama, de útero, de ovario. Entonces está muy por abajo. Entonces el concepto es si de cada 100 pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de páncreas, por poner una cifra, el 90% mueren. ujú, Es un cáncer muy letal, pero si lo analiza dentro de de la mortalidad, nosotros quizá no aplicaríamos una política exclusivamente para la detección de cáncer de páncreas, porque sería muy costosa
y el impacto sería leve en pocos pacientes. ¿Qué es lo que pasa con este virus? Este virus es poco letal, hay que decirlo, a pesar de tener tantas muertes, es un virus poco letal. Si fuese mucho más letal, no estaríamos en estas. Ahí hay que preguntarle al doctor Nicos también. Pero si fuese mucho más letal como sus primos, hubiese matado a 5.000 personas, 10.000 personas y moría el virus con ellos. El problema es que este virus, al no ser tan letal, permite que personas caminen infectadas, bailen, tomen cerveza, vayan a almorzar, infectadas. Otro virus le infecta y a uno le manda a la cama Claro, sí, sí. destrozado, ¿no? El virus de la influenza también tiene un impacto fuerte. Entonces, este virus está entre el 0,5, 1% de letalidad, que es Ya. bajísimo, la comparación, pero es 20 A veces otras. más letal que la influenza. Pero si analizamos la mortalidad total de todas las enfermedades, por todas las causas, este virus tiene un margen menor, ahora se está elevando muchísimo Ya. en Estados Unidos, por ejemplo, pero La es por la letalidad pandemia, es por por el el colapso virus. del sistema Ya. sanitario, Es más bien por por el otras virus. Del total condiciones. de Ya. infectados, ¿cuántos mueren? Ujú. Del total de infectados, ¿cuántos mueren? Pero dentro de la población no es que todos están infectados ni que Claro. hay una mortalidad alta. Por poner una cifra, tenemos en mayores de 65 años, hay aproximadamente 28.407 muertes, de un total de 2.173.039 personas. Estamos hablando de una letalidad del 13%. Una letalidad, ojo, Ujú. que este indicador ya por pura lógica, ¿qué pasa con este indicador, Francisco? Si usted no detecta todos los casos, este porcentaje está demasiado subido. Es, No ya. hay como decir doble adjetivo, pero Sí, para pero demasiado us- alto, porque si si no no ya va a caen a aparecer puñetes ahí. candidato a la presidencia de la República. Sí, sí, pero Ya, está sobreestimado. ya, Está ahí está. sobreestimado. Este debe ser mucho menor, pero sí Mm, debe llegar a un 4 o 5% en este grupo poblacional. perfecto. Si no hacemos pruebas, no detectamos ni infectados, ni podemos clasificar a los muertos que son por COVID y COVID. Ante este escenario, solo para concluir, Ujú. el exceso de muertos por encima del promedio parece ser el mejor indicador de la gestión de la Es pandemia. eso. Un Ya. ejemplo, abril del 2016, Ujú. tuvimos desgraciadamente un evento natural que fue el terremoto y uno ve el pico de De unos muertes. 700 muertos adicionales de lo que venía a venir. Ahora tenemos 43.000, 44.000 muertos en exceso, que a no ser que haya caído un meteorito aquí, Claro. pues no Eso es un entendemos qué es lo que exceso está que pasando. puede ser consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto? Y claro, no Exactamente. yo quería, porque a mí me servían los dos datos para el análisis y claro, como usted nos ha dicho y nos clarifica, sí, lo correcto siempre será tener en relación a los excesos, ¿no? Porque lo otro hay que trabajar en la medición y ese 13% como ejemplo que usted nos pone, nos visualiza de mejor manera. Doctor Kiriakidis, Nicolás, las vacunas están quizá mañana o pasado mañana y se dice ya que se aumentan a un poco más de 80.000. Esas van a estar dirigidas a los médicos, al personal de la salud y después poco a poco siguiendo el decreto ejecutivo incluso de quienes están en primera línea van a seguir trabajando. Pero todas estas se habla de que habrá que tener unos cuidados, no solo para la distribución y vacunación, sino post vacunación. Eh, eso se tiene como una experiencia, es ya de lo que se ha tratado con otras enfermedades. ¿En qué consiste esta visión, Nicolás? Sí, es muy, muy valiosa la pregunta, muy pertinente. Primero deberíamos asegurar la continuación de la vacunación, es decir, el hecho de que llegaron unas pocas dosis, porque realmente
pues van a cubrir un porcentaje muy pequeño de la población estas primeras dosis, pues no significa que estamos en un plan pues de vacunación con continuidad. Necesitamos seguir vacunando, necesitamos obtener más dosis lo más pronto posible. No podemos alargar mucho, y esta es otra cosa que pues tal vez cabe recalcar en algún momento. No podemos alargar demasiado el tiempo de la vacunación. ¿Por qué? Porque personas ya inmunizadas van a empezar a perder su inmunidad. Tal vez todavía estamos aprendiendo sobre la durabilidad de la inmunidad. Ahora, en cuanto justamente, precisamente a su pregunta, pues estos datos y la necesidad de mantener, de no bajar la guardia, pues proviene tanto de nuestra experiencia de cómo funcionan las inmunizaciones después de una vacunación, primero, y segundo, de los datos de estos famosos ensayos de fase 3 que obtuvimos sobre las vacunas que justamente recibieron este uso de emergencia, esta aprobación de uso de emergencia. Es decir, sabemos que, por ejemplo, las vacunas protegen de la enfermedad. Eso es algo que siempre insisto, de la enfermedad, no de la infección necesariamente, pero sí de la enfermedad. Las dos vacunas de ARN mensajero en un 95%. Eso significa, primero, que esta cifra aplica o hace referencia al esquema de las dos dosis, es decir, a una persona que haya recibido dos dosis, primero. Y estas dos dosis se dan en función de la vacuna. Hay dos de ARN mensajero, una implica una dosis el día 0, digamos, el día 1, y la segunda dosis después de 3 semanas, la otra vacuna después de 4 semanas. Es decir, entre estas dos administraciones de las dos dosis, no vamos a tener este 95% de protección frente a la enfermedad. Primero, eso aplica después o hace referencia, es una cifra que hace referencia más bien o representa la protección frente a la enfermedad después de la segunda dosis. O sea que entonces, los que tienen la primera dosis, tiempo, Nicolaos, los que ya tienen la los que primera tienen la dosis, primera no es que están ya el sistema enfermedad. inmunológico, Ah, el sistema inmunológico no funciona así. ya. Necesita primero unos días, hasta una semana, 10 días para pues inducir sus respuestas que uno desea pues inducir después de una vacunación, que son las respuestas del sistema adaptativo. Este sistema inmunológico es mucho más preciso, muy eficaz, nos genera una memoria inmunológica, como se lo llama, es decir, pues nosotros tenemos una protección a más largo plazo, pero pues tarda, ¿no es cierto?, en arrancar, digamos, sus funciones. Entonces necesitamos unos días antes de la primera vacunación, de la primera dosis, para iniciar estos eventos, primero. Segundo, la segunda dosis es absolutamente necesaria para las vacunas que sí lo requieren, porque realiza unos procesos extremadamente importantes para el sistema inmunológico, es decir, lo hace mucho más eficaz. Es lo que solía decir en las otras, son y los mucho más refuerzos. duradero. Son los refuerzos. Los refuerzos, exactamente. Los refuerzos. Sabemos que otras vacunas, por ejemplo, algunas que nos aplicaron durante nuestra niñez, pues necesitan hasta 5 refuerzos. ¿De acuerdo? Eso viene en función de la vacuna. Sin embargo, a lo que me voy. Primero, entre las dos vacunas, entre las dos dosis, nosotros no vamos a tener en este entretiempo este 95% de protección frente a la enfermedad. Y después de todo eso, no sabemos si todavía vamos a poder hacer portadores del virus. Es decir, la persona vacunada no sabemos todavía si va a seguir a poder ser portador de la enfermedad y por tanto poder transmitirla a otras personas, aunque esta persona individualmente no se enferme. Y eso es muy importante porque nosotros queremos asegurar que se protege no solo la persona vacunada, sino la ciudadanía, sino la comunidad. Y el entorno, la sociedad en general, ¿no? Exactamente, y por lo tanto hay que mantener, incluso después de recibir ambas dosis, hay que mantener religiosamente las medidas de estas de bioseguridad, la mascarilla va a ser. Exactamente, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico son imprescindibles y vamos a seguir manejándolos pues por mucho tiempo más. Doctor Simancas, claro, esto de se protege de la enfermedad, pero eso no significa que no vaya a caer con la infección.
lo que entonces podríamos entender es, le bajamos el nivel de letalidad al virus, que nos va a dar, como decir, a lo mejor pese a la vacuna de la gripe, nos va a dar una gripe, pero ya no con la fuerza ni nos va a inmovilizar, diríamoslo así. Pero en estas dos dosis para transformarla ya en la vacuna con el refuerzo, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántas vacunas en una población de 17 millones? Se ha hablado del 60% de la población, quitándoles a los niños que van hasta los 12 años, que incluso dicen no sería recomendable, y también eliminando a los que ya les ha dado. Y eso, ese dato de a quienes ya les ha dado parece no tenemos registrado, doctor Simancas. Sí, en efecto hay muchas dudas respecto a el número necesario a vacunar, se llama en epidemiología. El número necesario a vacunar, bueno, utiliza varios indicadores. Uno es el índice, el número de reproducción básica, que es la velocidad de contagio que tiene el virus en una población. Y este tampoco es confiable porque no hacemos muchas pruebas. Entonces, irnos guiando por el número de reproducción conforme vayamos inmunizando es una estrategia, pero tienes que hacer más pruebas y tampoco las hacemos. Entonces, ante el escenario de pocas pruebas, de poca capacidad diagnóstica, de ir monitoreando cómo va la cero prevalencia de la enfermedad, que tampoco vemos luces de que haya estudios fuertes de cero prevalencia en el país, entonces no sabemos quién se ha infectado por dos vías. No sabemos porque no las hemos diagnosticado y tampoco porque no sabemos cómo está su inmunidad frente al virus, que son dos formas de saber si la gente va Para ganando eso necesita inmunidad. pruebas. Y luego Claro. estamos, exacto, y luego estamos ante el escenario, como dijo muy bien el doctor Nico, que ni la vacuna ni ni la infección natural te protegerían de una nueva infección. ¿Qué escenario tenemos acá? En que si usted se vacuna, por ejemplo, Francisco, si usted se vacuna, quizá usted se contagie yendo al estudio y lleve el virus a su esposa, a pesar de estar vacunado, lleve el virus a su Yeah. esposa y a su familia. ¿Cuándo podemos estar a salvo? Es la pregunta. Cuando todo el mundo esté vacunado y a pesar de tener una infección, esta será leve y podemos estar más Lo que seguros. usted dice es Esto no quiere que decir el que en algún vacunado también momento, puede ser el portador, el que lleve la claro, pero al infección. final, como ha bajado la Ujú. letalidad, si la mayoría de personas está vacunada, no enfermará o no enfermará gravemente. Entonces, en algún momento llegará el punto de decir, bueno, pues no se meterá a un karaoke con 50 personas infectadas porque la vacuna tampoco es 100% efectiva, No, pero ya sí. puede salir a la calle sin mascarilla. Pero para que esto pase, estamos hablando de unos 12 o 18 meses dependiendo de Sí. cómo mute el virus y cómo hagamos Y la agilidad. ágilmente la vacunación de la población ecuatoriana. Claro, entonces, doctor Nicolaos, este proceso que se va a iniciar en estos días, se habla, el Ministerio de Salud ha hablado de 2 millones primero de vacunas, o sea, de 4 millones de dosis. Un poco como que hay que garantizar la primera y el refuerzo para darle una denominación y seguir negociando con los otros. Pero de lo que nos plantea el doctor Simancas, casi vacunar a la totalidad. Si hay grupos a los que no vamos a estar obligados así de inmediato a vacunarles, ¿cómo ve usted estas priorizaciones que nos han hecho saber en público, Nicolaus? Sí hay algunos grupos que en primer lugar no se van a vacunar y espero que eso cambie a medida que nosotros tengamos más información, digamos, sobre Ujú. la eficacia y además sobre la seguridad de estas vacunas a estos grupos. Es decir, en primer lugar, de lo que yo conozco y de lo que dejó conocer el Ministerio de Salud, no se van a vacunar, por ejemplo, embarazadas, no se van a vacunar menores de edad, menores de 18 años. Tampoco se van a vacunar personas, en primer lugar, que tuvieron infección con el virus. Ahora, podemos discutir bastante si Sí. estas medidas son adecuadas o pues
Ojalá sea dinámico todo esto, creo que va a ser dinámico y creo que pues nos vamos a adaptar al nuevo conocimiento, como dije yo. Un punto que sí quería resaltar, porque es un Por punto favor. importante, creo, es este de no vacunar a las personas que tuvieron la enfermedad. Creo que esto no es correcto en el Ya. sentido que varias personas que sí tuvieron la enfermedad no tienen niveles, por ejemplo, detectables de anticuerpos, es decir, de defensas. Ahora, no sabemos si estas defensas son realmente las que les van a proteger. Todavía nos falta este conocimiento, pero es muy probable que nos protejan de frente a una nueva infección o por lo menos frente a una nueva enfermedad grave. Por lo tanto, yo considero Que que hay la que medida vacunar. o el índice correcto para decir que en este momento, en primera línea no vacunamos, debería ser no más bien el contacto previo, es decir, la infección con el virus, sino la existencia o no de defensas, es decir, los estudios de seroprevalencia que mencionó el doctor Simancas. Eso Ujú. es mucho más importante, es un índice mucho más real, no es absoluto, no es lo más preciso del mundo, pero es lo Pero mejor, es, creo yo, que tenemos en este momento para considerar si la persona realmente tuvo defensa. Si es una persona que le dio el marzo pasado, hace un año casi, y ya no tiene defensas, estamos dejando a esta persona pensando que sí tiene defensas, aunque no las ya. podemos detectar. Y este puede conllevar a infecciones adicionales, puede conllevar a una transmisión viral e incluso a enfermedades graves, y eso no es deseable. ¿De acuerdo? Entonces creo yo que deberíamos utilizar más bien conocimiento que si la persona se mantiene con defensas que si tuvo una infección hace un Pero, tiempo. Además, tal vez esta infección se detectó, hay falsos positivos, sabíamos que las pruebas iniciales tenían baja sensibilidad, como se les llama, a veces sobredetectaban, a ujú, veces detectaban un menor número de los realmente infectados. Entonces, creo que un índice más real justamente es la existencia de defensas, no la existencia con un contacto previo, digamos, con el virus, con ya. una infección. Eso sí lo quiero resaltar. Ahora, las personas que sí tienen defensas, tal vez las podemos poner un poquito más a la cola, digamos, Ya. para priorizar realmente Posponer personas su, sin absolutamente nada. posponer su vacuna. Posponer, pero no anular, no cancelar. Es Ya. muy importante que todas las Eso hay personas, que, incluso las que sí tienen defensas, se vacunen doctor, para prolongar también sus defensas y para claro, aumentar las defensas. Perdón, sí. que Doctor disculpe que Simancas, les entonces, interrumpa, sí, pero no, creo que no. es un punto importante. Eso es quizá de lo que se trata, de que los ciudadanos tengan información de gente especializada como ustedes, incluso para plantear con los médicos, para saber qué debe informar. Y por eso le iba a decir al doctor Simancas, si uno va, es convocado, ya tiene un turno para la vacuna, podría decir, oiga, yo ya tuve, no conozco, y entonces ahí se viene un tema que es hacer una prueba previa antes de la vacuna. Eso podríamos sacar como conclusión, doctor Simancas. Bueno, sí, el tema que lo ha dicho Nicolás, los estudios de la inmunidad son fundamentales para Ujú. incluso mirar las zonas de alto contagio versus las que no tienen. Si tú tienes una población que tiene altísima probabilidad de estar contagiada, de haber estado en contacto, habrá más probabilidad que tengas gente que tenga ya anticuerpos. Pero hay otras poblaciones que incluso son vírgenes, que no se han Claro tomado en cuenta, que que no todavía han no tenido les ha llegado contacto. nada. Ujú. ¿Cómo proteges a esta población? Más poblaciones incluso no contactadas, perdón, indígenas de comunidades, no se ha puesto en la discusión. Pero yo quiero resaltar una cosa y es el mensaje que das a la población. Imagínense que en estos momentos estamos discutiendo si qué es lo que va a pasar cuando una persona se ponga en una fila o es llamado para ponerse la vacuna. ¿Qué Ujú. es lo que pasa dentro de la cabeza de una persona que piensa que está muy cerca al final de esta enfermedad? Que piensa que está a semanas de recibir una dosis de vacuna y es impresionante. Eso lo enseña, eso es El antropología, relajamiento, sí. eso es
Exactamente, en los chats dicen, como ya viene la vacuna, pues ya arriesguémonos nomás, reunámonos nomás. Y eso es lo que pasó en Navidad. ¿Cómo se va a hacer un anuncio de una vacuna que no se tenía, que decía que iba a venir el 18 y que empieza una vacunación? Ahora han cambiado y han dicho plan piloto, pero antes del feriado era, pues, Ya está la se viene la vacuna. vacunación en el Ecuador. Entonces estamos trastocando los conceptos demagógicos y traspasando los de salud pública por no entender que ante mensajes mixtos, ante la pérdida de credibilidad de las personas en el Ministerio de Salud, que es el rector, causa muchísimo daño y no lo están tomando en cuenta. Ya. Y esto que dice Nicolaos, Daniel, es claro, tiene que ver con el comportamiento y sí, la antropología no solo que busca el comportamiento individual, colectivo, sino que nos puede llevar también a este mensaje erróneo de decir, este relajamiento total, vamos a enfrentar la pandemia. Ustedes han señalado que vamos a tener que seguir usando la mascarilla, que vamos a tener que mantener los cuidados y esta bioseguridad entonces va a ser parte de nuestra vida en unos varios meses más todavía. Pero entonces, ¿para qué nomás sirve la vacuna sería? ¿Qué nos puede facilitar la vacunación? Y si es posible, como pide Daniel, ojalá el 100% de la población. ¿Qué nos garantiza eso, Nicolaos? Hasta el momento nos garantiza que un porcentaje extremadamente importante, extremadamente algo, inesperadamente algo, diría yo, porque nosotros esperábamos vacunas de mucha menor eficacia y esta es una noticia excelente y alentadora, que un porcentaje muy alto entonces de muertes se van a prevenir. Eso es lo más importante, que las enfermedades graves, incluso hospitalizaciones, incluso el poder, pues obviamente al bajar las hospitalizaciones por COVID, atender de manera mucho más adecuada a personas que no se han priorizado, se han puesto a la cola durante todo este periodo de pandemia. Ya llevamos casi un año con personas, por ejemplo, con cáncer, cuyas operaciones no se priorizan porque realmente no disponemos camas, no disponemos espacios, porque son espacios exclusivos de COVID, por ejemplo. Entonces, eso nos garantiza más bien un Salvar flujo otras mucho vidas más también. adecuado de no solo las vidas cobradas por COVID, sino vidas cobradas por cualquier otra patología que no se pudieron atender durante este periodo. Eso es muy importante. Además, es posible, yo quiero resaltar, pero es posible, todavía no disponemos de estos datos y a mí me gusta siempre, y creo que el doctor Simancas estamos de acuerdo en varias discusiones que tenemos, que deberíamos apegar a la evidencia que sí tenemos. La evidencia que tenemos hasta el momento es que nos protege frente a la enfermedad. Posiblemente va a salir un estudio, ya sabemos, un poquito vemos lo que pasa en Israel, por ejemplo, que ha vacunado bastante. Pues parece que la baja de transmisibilidad incluso baja, pero todavía no lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que hasta un cierto punto, pero eso no hace referencia a este 95% de eficacia, hasta un cierto punto tal vez nos va a disminuir incluso la transmisibilidad del virus. Y eso sería un efecto, digamos, aparte, extremadamente bienvenido, pero no lo sabemos todavía. Por lo tanto, es muy importante conocer, entender más bien lo que nos ofrecen las vacunas en este momento. Y lo que nos ofrecen es la protección frente a la enfermedad, la disminución de muertes, que es lo más importante de todos, la vida de cada uno de nosotros es lo más importante de nuestros seres queridos. Y de ahí, pues, obviamente, para poder salir de todo esto, pues necesitaremos mantener, como dijimos, la guardia alta, ¿no? La guardia alta. Y entonces el Ministerio de Salud y el Estado, que es en este momento el único que va a poder atender esto, capacite, tendremos una estructura para, por ejemplo, 2 millones de dosis o 4 millones de dosis. ¿A quién nomás se puede convocar? ¿Qué capacitación necesitan? Se han hablado incluso de estudiantes, de todo eso. Cómo acceder a la población para que sea esto una campaña grande de vacunación, Daniel. Bueno, tiene que entrar varios actores ahí. Yo no pienso que la capacidad del ministerio en este momento esté
para inmunizar a todos los rincones del país, menos con una vacuna tan delicada que necesita tantos cuidado, Cuidados, tanta ¿no? congelación, y que no se haya negociado con otras vacunas que en el campo parecen resultar más eficientes, más fáciles de transportar, y que hay mucho personal que podría llegar en canoas, en camionetas, como se ha hecho en el país, ¿no? Parece que Ujú. no La hemos experiencia esta valiosa que había. estado, claro, que no han pasado por la rural algunos, porque no saben cómo se vacuna, pues uno tiene que estar espantando a los perros ahí para Ya. llevando el frigo, tratando de que, y llevando a zonas como Zumbagua, caminatas de 1, 2, 3 horas para poder aumentar la cobertura. Y eso pues cuando uno lo transparenta en el escenario, pues se ve casi, casi imposible de hacerlo con esta vacuna que es tan delicada. Entonces no vemos luces de estos 400 puestos de 10.000 personas que van a vacunar. Obviamente se las tiene que capacitar. Ya. La, Parece que la propia la empresa también ha vacunación estado, no es, ¿no? exacto, la vacunación no es difícil, es una inyección intramuscular, pero sí que las reacciones adversas hay que tener cuidado Habrá porque que hay unas tratarlo. reacciones que hay que estar, que aunque son raras, pero donde se vacune, tiene que estar el personal capacitado para reaccionar en los primeros 30, 45 minutos ante una Ya. posible reacción alérgica. Esto, pues hay un plan de 2 hojas, no lo hemos visto realmente un plan grande con detalles. No sabemos si ya tienen todos los insumos, Francisco. Ujú. La vacuna viene, tiene que ser diluida, no sabemos si han comprado las diluciones, no sabemos si están Parece que preparados. vendrían como una especie de kit con todas las cosas que hay que hacer y hay un sistema en el que la empresa privada se ha comprometido para distribuir la propia, digamos, empresa que fabrica la vacuna va a tener hasta unas responsabilidades y después hay una estructura que se ha visto, sobre todo con el sector privado, por cómo transportarla. Ahora, esos otros 10.000 vacunadores son los que ojalá estén capacitados para manejar el kit entonces. Sí, en efecto, el doctor Nico puede explicar si es que se requiere, yo tenía entendido que se requiere agua destilada, las Ya. ampollas, pero no sé si contamos con esas ampollas en el país, capaz que no, ni siquiera las tenemos, ni siquiera las hemos considerado, y que Ujú. venga precargada, pues yo no he visto ¿No? realmente que venga todo ya listo para vacunar, sino que viene Habrá que tener una la manipulación vacuna entonces. y uno tiene que cargarla, bueno, eso sabe más el Nico, pero ya en Ujú. el escenario sí tiene que haber una capacitación previa, no solamente en el proceso de vacunación, sino en las reacciones adversas, que aunque son rarísimas, pero que tienen que ser consideradas al momento de Claro, realizar esta porque hay que vacunación y tener una también respuesta. ver en el escenario. En el hospital, que hay todo el equipamiento para atender las emergencias, se podría utilizar alguna vacuna y en el campo otras que se han estudiado, pero no Puede ser tenemos de mejor varios tipos traslado. de vacuna. Parece que aquí vendrían tres, ¿no? Y tener, pues, Tres tipos de vacunas con diversos tratamientos. mm, Nicolaos, este tratamiento, esta manipulación de las vacunas, como dice Daniel, van a tener varias, que determinados grupos podrán manejar unas y otros otras. Eso podría ser una solución de capacitación, las más difíciles que sea el personal de salud que ya tiene experiencia, o incluso ellos hay que reforzar sus conocimientos sobre el manejo de esto. Nicolaos. El micrófono, Nicolaos. estás muteado, Ya. Nico. Estaba Sí. muteado, sí, gracias. Un Ah, nuevo término son resultó. cosas que, claro, claro, no. Sí. Sí. Eh, Está entonces, estas son cosas que realmente pues han manejado al utilizar otros tipos de vacunas. Esta es una nueva vacuna, por supuesto, ¿no? Más delicada, que han manejado el personal de salud. Sin embargo, yo creo que sí se necesita una capacitación. Tengo entendido que se va a brindar esta capacitación a las personas
iniciales que van a iniciar la vacunación. No es nada de otro mundo realmente porque es nada más que diluir esta vacuna en una solución, si no me equivoco, una solución salina, Salina. un suero fisiológico, digamos, para mantener también las propiedades, digamos, de la vacuna. Me imagino, quiero pensar que todo eso se lo va a brindar también Pfizer. Lo que se ha observado, y yo creo que pues eso debería ser una de las, digamos, si uno puede sacar algo bueno del retraso, digamos, de la vacunación acá, es la experiencia de otros países. Y usar esta experiencia, la experiencia de otros países, lamentablemente en varios países se ha visto que también hubo una escasez de agujas, incluso, Sí, imagínense. sí. Entonces Agujas y deberíamos también jeringas. abastecernos. Así es, agujas y jeringas. Entonces también deberíamos hacer esta Esta parte de la adquisición. logística, Sí. digamos. Exactamente. Y muy importante lo que acaba de decir el doctor Simancas, justamente el tener personal al lado que va a seguir a los primeros 30, 40 minutos máximo a las personas inoculadas. Es una reacción extremadamente rara. Es una reacción que no solo se ha observado con vacunas, pero sabemos nosotros que varias personas tienen estas alergias agudas frente a alimentos diarios, frente al maní, al cacahuate, ¿no es cierto? Eso sí puede pasar. Sin embargo, deberíamos estar listos, pues en el Para caso de que reaccionar. surja exactamente, reaccionar rápido y evadir cualquier otro tipo de problema. Cabe recalcar que ninguno de estas reacciones a nivel mundial se han vacunado más de 2 millones de personas ya, no ha generado alguna muerte, ¿no? Pero justamente porque había al lado el personal capacitado para reaccionar en estos muy pocos casos que sí surgió este problema, estas reacciones adversas. Daniel, con usted culminamos entonces para el último mensaje que podríamos hacer. ¿Qué debemos exigir la ciudadanía o qué le pedimos a la autoridad para que vayamos, que caminemos en este proceso, que no va a ser fácil, pero que sí hay que dar pasos, ¿no, Daniel? Bueno, a la autoridad, pues que se siente a discutir, que tome algunas recomendaciones de varios expertos que han planteado, siguiendo directrices que han hecho otros países en conversaciones con otros epidemiólogos. Es importante incrementar el número de pruebas, es importante afianzar un sistema de epigenómica para detectar las variantes, es importante adquirir o dejar sentada la compra de varios tipos de vacuna, sacándonos las vendas geopolíticas, ¿no? ¿Por qué no la rusa? ¿Por qué no la cubana? ¿Por qué no la china? Si todos los países, independientemente de su sesgo Sí, político hacia la derecha o si ya izquierda, están tienen la negociando capa. con todas las vacunas. Pero, Daniel, si ya tienen la aprobación y tienen esta garantía, cualquier vacuna, no importa de dónde se produzca. Sí, pero si no tienen eso, un poco, ustedes como médicos, como profesionales, algunas medidas para la compra también habrá que tomar o no. Bueno, el Nico es más experto Pero usted diría, en las eso, vacunas que estén a porque disposición, vamos a buscarlas, Daniel. no, sí, hay como analizar los trabajos. Estamos en condiciones de analizar. Varios países han Ya. aprobado, han hecho aprobaciones previas de estos documentos, análisis rigurosos, y no podemos esperar más tiempo hasta que los organismos internacionales aprueben, sino que debemos de empezar a inmunizar rápidamente, porque otros países llevan millones de personas vacunadas y lo que hace Ya. falta es reportar esos hallazgos y entonces podemos definitivamente tener una luz que en 1, 2, 3 meses ya llegarán 5 millones más de la una vacuna, seis De otra. millones más de la otra vacuna, pero no casarnos Con una con una sola. sola vacuna, porque eso condenaría a toda la población que recibe la vacuna de Pfizer a comprometerse a que la segunda dosis la reciba de este mismo producto a un costo hasta 10 veces mayor, ¿no? Han gastado Ujú. muchísimo dinero en una sola vacuna cuando hay otras que cuestan la Pero que décima parte. todavía ¿Por no qué no están a negociamos la. con esas vacunas baratas? Si es un problema de dinero el que Claro. está
Entonces, Nicolaos, se está priorizando. Compramos la vacuna más cara. culminemos con eso. Entonces, el valor de la vacuna no siempre ha de significar entonces su efectividad. ¿Qué deberemos tener en cuenta para que la vacuna, con el valor que tenga, pueda ser efectiva? Daniel decía incluso que ya Cuba podría tener una vacuna, no sé si ya la pueden poner a la venta y eso todavía no sabíamos. Dijeron que como para junio tendrían una. Y esas calificaciones para eliminar esta parte ideológica, Nicolaos. Bueno, hay que tener, o sea, la compra de una vacuna es un proceso, o seguramente apostar por una vacuna es un proceso complicado, ¿no? Hay que tener varios factores en cuenta. Obviamente el factor económico es uno de ellos. Muy importante es el factor de su seguridad. Yo digo que antes del factor de la eficacia deberían ser más seguras que eficaces las vacunas, porque no debemos producir enfermedad por medio de una vacunación, sino prevenir. Entonces la seguridad es fundamental para mí, es el número uno. La eficacia obviamente de las vacunas, y ojalá tengamos pronto también datos y ojalá tengan el diseño, digamos, para pues proporcionarlos estos datos, el resto de las vacunas que ahora van a seguir aplicando por estas aprobaciones, datos, digo, de prevención, no solo de la enfermedad, sino de la transmisión viral. Realmente, ¿por qué insisto en ello? Porque es muy importante, porque esta falsa sensación de que yo estuve vacunado, entonces ya no puedo portar, ya no puedo transmitir, nos puede ocasionar más muertes problemas a las personas no protegidas todavía. Y además, pues lo que nos va a hacer salir de todo eso es el prevenir la transmisión del virus. Así lo vamos a poder erradicar. Ojalá sea así, ojalá las vacunas que ya tengamos aprobadas realmente se comprueben o realmente se compruebe. En una especie de certificación. Este efecto suyo. Me imagino que ahora, a medida que vayamos vacunando a más personas a nivel mundial, van a salir poco a poco este tipo de datos. Yo lo que quería resaltar, además de lo que dijo el doctor Simancas, que eran puntos clave, ¿no? Yo quería resaltar que también deberíamos tener, o debería tener las autoridades también la flexibilidad de ajustarse a la evidencia que va a seguir saliendo. Es muy importante seguirla, ajustar, adaptarnos. No deberíamos ser no perder la rigurosidad del estudio. Rigurosidad del estudio, pero deberíamos perder la rigidez en el caso de que salgan evidencias adicionales. Ahí deberíamos cambiar incluso, o modificar, no cambiar totalmente, pero cambiar las políticas de salud e ir ajustando a la evidencia que va a seguir saliendo frente a cualquiera de estas vacunas, frente a la vacunación misma, y aprender de la experiencia de otros países más desarrollados que pues tuvieron más tiempo para vacunar, ya han vacunado más. Entonces deberíamos nosotros usar esta experiencia para evitar errores que se cometieron en otros países y así pues más bien avanzar más rápido estos procesos. Yo les quiero agradecer a los dos por acompañarnos, por compartir su conocimiento y por ayudarnos a entender también, ¿no? Y buscar un comportamiento de la ciudadanía. Han estado con nosotros el doctor Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de inmunología de la Universidad de las Américas, como el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE. Hasta aquí nuestro aporte del día de hoy. Nos estamos encontrando el día de mañana. Gracias. Calidad. Innovación. Completamente democracia.